Todos nos sentimos diferentes. Y cuando digo todos, no me refiero a unos cuantos. Me refiero a que el planeta entero se encuentra vacío, pero no de forma literal. Los humanos estamos guardados, refugiados en nuestras casas, en defensa de algo tan minúsculo que ni podemos ver, pero que nos está enfrentando. Y peor aún, nos está matando. El miedo y el vacío ha llenado las calles y la incertidumbre la mente de todas las personas. En un país como Colombia, la situación es más compleja. El 60% de la población son trabajadores que se ganan el día a día en las calles, en el famoso rebusque o trabajo informal. Ahora, con las calles vacías, sus estómagos dependen de la eficiencia de un gobierno que solo busca aprovecharse de la pandemia para limpiar su gobernabilidad. Es más, como un presidente que se preocupa más por su popularidad y por dar beneficios económicos a bancos y grandes empresas. Es aún más crítica la situación de los colombianos que no tienen garantías ni comida, pues por medio de trapos rojos han dejado en evidencia las desigualdades y verdaderas necesidades que necesitan ser solventadas. Todos sabemos la importancia que tiene la fotografía en las noticias, y para poder comprender mejor esta importancia, se evidencian en las siguientes fotografías que ayudan en el contexto en que se vive. En la primera, vemos la batalla que ha tenido que enfrentar el cuerpo médico, y con ello, el medio, sinembargo.mex, lo resume muy bien en la nota donde aparecen estas empleadas médicas que lloran durante un memorial para su colega Esteban, un enfermero que murió de coronavirus en el Hospital Severo Ochoa en Leganés, España, el pasado 10 de abril. Mientras España llora la muerte de su personal médico y la de miles de personas más, Ecuador no da abasto con los muertos, principalmente la ciudad de Guayaquil. La mujer de 81 años falleció el jueves y la sacaron a la calle el viernes a la noche ante la falta de respuesta a los llamados de sus familiares para que fueran a recogerla al domicilio. El medio La Nación dio a conocer esta impactante noticia. Estados Unidos es el primer país con más contagios en el mundo y el impacto económico ha llegado a medidas desorbitantes, como lo vemos en esta imagen que nos deja ver MNS Noticias, donde un hombre latino en medio de las calles americanas cambia trabajo por comida. Las ciudades vacías y el mundo volcado al virus es un magnífico lienzo fotográfico para plasmar aquello que creíamos insólito, y en medio del World Economic Forum ha publicado un compilado de fotos que muestra a la perfección lo que el mundo vive. Un ejemplo de ello es Nueva York, la ciudad que se ha convertido en el epicentro de la enfermedad en el país americano. Las calles y los puntos de referencia famosos están desiertos y podemos ver la bailarina e intérprete de ballet Ashley Montague bailando en el Times Square vacío. MNS Noticias publicó otra cara de la pandemia, donde vemos a un payaso haciendo una rutina para entretener a un grupo de niños palestinos durante la orden de confinamiento en Hebrón, Cisjordania, territorio ocupado por Israel. Cisjordania y la Franja de Gaza son dos territorios altamente vulnerables en esta pandemia debido a que no cuentan con recursos médicos y hay un gran nivel de hacinamiento de las familias. Por otro lado, la BBC publica la noticia en Brasil, donde, como su titular lo dice, Manaos, la ciudad azotada por la pandemia que cava fosas comunes y reclama ayuda. En esta imagen podemos ver miles de tumbas, rodeadas de coronas y flores, forma en la que los familiares se despidan de ellos. Esto es en medio de un gobierno enceguecido que no ha dado las ayudas necesarias y suficientes para frenar el contagio masivo de los brasileros, como lo hace ver el presidente de este país, Jair Bolsonaro, que como la revista Semana lo hace ver, el inconsciente mandatario ha sido despectivo y arrogante frente a la pandemia, llegando a decir: ¿y qué? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga qué? Soy Mesías, por su segundo nombre, pero no hago milagros, afirmó. Los mensajes esperanzadores son importantes en este momento, y más para el personal médico, como en la nota que sacó La Vanguardia,
que cuenta, como su titular lo dice, la maravillosa historia de los mensajes de ánimo en el Hospital de Barcelona. Nacho Ortuño, el vecino que creó estas proyecciones, las hace todos los días a la misma hora para poder tener una luz de esperanza en este momento de incertidumbre. Esta es la imagen diaria que se vive en Estados Unidos, la pandemia como la reporta la BBC. En el país ya se ha llevado a más personas que la guerra de Vietnam y sigue en aumento las muertes, y la velocidad de contagio en el país es preocupante, pero la posición del presidente frente a la pandemia lo es aún más. Por último, en estas increíbles fotografías tenemos a Catalina Valencia, quien lleva 15 años trabajando en uno de los hospitales más grandes de Milán. En esta foto vemos a la colombiana cansada, pero independientemente da una luz de esperanza en este momento tan difícil. La fotografía es un punto demasiado importante en una noticia escrita. Es el primer acercamiento del lector a lo sucedido, o incluso es lo único que se ve incluyendo en el titular de la misma. Por todo esto hay que ser delicados con qué imagen se publica. Para esto voy a presentar las noticias que siento que no reflejan nada con sus imágenes. La primera noticia que encontré fue del Espectador. En esta narran las protestas que suceden en el sur de Bogotá a raíz de la cuarentena y las pocas ayudas que se están brindando a las personas de bajos recursos. La imagen que se utiliza para esta nota es una de archivo de las marchas sucedidas en el 2019. Por lo tanto, no permite al lector hacerse una idea de aquello que está pasando en el sur de la ciudad. Una de las propuestas de la alcaldesa Claudia López para poder llegarle a más hogares bogotanos que no tenían un plato de comida en su casa fue Bogotá Solidaria en Casa, una donatón virtual con el propósito de recaudar fondos para ayudar a estas familias. No obstante, el portal Dinero, al publicar que la donatón había superado la meta, se utilizó una fotografía que no tenía mucho que ver, ya que es una imagen de la 7ª por el Museo Nacional, lo cual no da ningún mensaje. Caracol Noticia, en sus resúmenes de internet, sacaron la nota acerca de cómo creyeron que una mujer había muerto y apareció viva un mes después. Había muerto por coronavirus, pensaron. En la imagen se ve a 2 personas con trajes de protección, mas esta no aporta nada a la historia, lo cual implica mucha emoción. El portal Mundo sacó una noticia muy temida: 200.000 muertes ya van en el mundo por COVID-19, mientras en la foto se ve a un hombre mayor que parece estar trotando en una calle. No muestra la cara mortal de esta pandemia, donde miles de personas mueren al día. Infobae, por otro lado, lanza a diario el mismo titular y las imágenes no coordinan. A pesar del interés del medio por exponer la situación del mundo en las fotografías, yo creo que más allá del problema de la imagen es el titular. Si un medio está interesado en mostrar cómo es la pandemia alrededor del mundo, está perfecto, pero no poner este tipo de titular y mostrar los castigos en India por violar la cuarentena, por ejemplo. Este medio quizás es un poco desconocido. No obstante, han intentado exponer a diario lo que sucede en la capital del país. No obstante, aquella imagen es una calle bogotana sin ningún rastro de todo lo que implica vivir en una pandemia. En Ecuador, uno de los países latinoamericanos más azotados por la pandemia, intentan combatir el SARS-CoV-2 con tecnología. Estos son Panchito, Espejito y el Boni, los encargados de la desinfección del hospital. En la imagen que publica Semana no se puede observar a ninguno de estos robots, y más bien vemos unos médicos atendiendo a un paciente, lo cual nos imposibilita entender cómo funcionan estos valientes robots. Caracol Radio tuvo un problema al publicar una noticia donde se hablaba de la compra de ventiladores para atender pacientes por COVID-19 y por error ponen ventiladores para ambientar un lugar caliente y no para ayudar a respirar a pacientes complicados. Esto fue un furor en redes sociales. En una noticia como la de que los diseñadores del vestuario de Game of Thrones pasaron a coser trajes para largometrajes a implementos de bioseguridad, merecería una imagen más específica de ello, ya que son este tipo de eventualidades las que nos ponen los pies en la tierra, de la implicación tan grande que ha tenido el coronavirus en nuestras vidas, como para poner una imagen de 2 personas poniéndose un par de guantes. Brasil ha sido un país azotado, pero no tanto por la pandemia, sino por la ineficiencia del presidente Jair Bolsonaro, quien señala como una gripiña a un virus que ha contagiado a más de 5.017 personas en todo el país, como lo expone el medio Dolce Vele.
Lo triste es que la imagen que acompaña la nota es la campaña de apoyo a los médicos que proyectan en las noches en el Corcovado de Río de Janeiro.